Mis vecinos nunca recogían los desechos de su perro. Un día, los recogí yo. Y los puse en su buzón con una tarjeta de Feliz Día de la Limpieza. Hay pocas cosas que me sacan de quicio. Soy paciente, tolerante y suelo pensar que todo tiene solución si se habla con calma. Pero si hay algo que me revienta el alma es caminar por mi propia calle y tener que esquivar montones de mierda de perro. Y no cualquier mierda. No esos pequeños regalitos que puedes ver a tiempo y rodear. No. Estoy hablando de excrementos del tamaño de un zapato, estratégicamente ubicados justo donde uno pisa sin querer. Mis vecinos de al lado tienen un perro. Un labrador enorme con cara de bueno pero un sistema digestivo que parece funcionar a máxima potencia las 24 horas del día. No tengo nada contra el perro, pobrecito, él no tiene la culpa de tener unos dueños inútiles. Pero sus humanos, esos sí que me sacan de quicio. Desde que se mudaron nunca han recogido los desechos del animal. Jamás. Lo sacan todas las mañanas, lo dejan hacer sus necesidades frente a mi casa o en la acera, y luego siguen con sus vidas como si nada. Al principio pensé que era un descuido. Quizás se les olvidó una vez, me dije. Luego vi cómo el perro repetía la hazaña, y ellos simplemente tiraban de la correa y se iban. Ni una mirada atrás. Como si la calle fuera un enorme baño público para su mascota, decidí darles el beneficio de la duda. Una tarde me crucé con la mujer. Sandra, cuando sacaba la basura, hola, oye, he notado que tu perro suele hacer sus necesidades en la acera. Dije con la voz más amable que pude. Ella sonrió con una risa nerviosa. Ay, sí, es que a veces nos olvidamos de llevar bolsas. Pero no te preocupes, lo vamos a recoger, mentira. Nunca lo hicieron. Intenté ser más clara la segunda vez. Oye, creo que pisé algo de tu perro esta mañana. Fue un poco incómodo, ella hizo una mueca y dijo, uy, qué mala suerte. Seguro fue otro perro porque el mío casi no hace caca. ¿En serio? Así de descarada. Lo peor fue cuando intenté hablar con su esposo, Daniel. Un tipo alto, de esos que siempre andan con auriculares como si el mundo no existiera. Disculpa, ¿podrías recoger lo que deja tu perro? Es que ya ha pasado varias veces y no me dejó terminar. Se encogió de hombros y dijo, la calle es de todos, ¿no? Además es biodegradable, quise responderle, pero ya se había puesto los auriculares y había seguido su camino. Ahí entendí que no era olvido ni descuido. Eran pura y simple flojera, así que intenté con señales pasivo-agresivas. Imprimí un cartel con una imagen de un perro y el mensaje, si puedes sacar a pasear a tu mascota. También puedes recoger sus desechos. Sé un buen vecino. Lo pegué en un poste justo enfrente de su casa. A la mañana siguiente el cartel había desaparecido. Y el perro había dejado otro regalo frente a mi puerta. Fue la gota que derramó el vaso. Ahí supe que si quería justicia, tendría que tomar el asunto en mis propias manos. No soy de las que buscan problemas. De verdad, lo intento. Pero hay un punto en el que la paciencia deja de ser una virtud y se convierte en un chiste cruel. El punto de quiebre llegó un sábado en la mañana. Iba tarde para una reunión con mi jefe, una de esas reuniones informales pero cruciales en las que finges que todo está bajo control mientras en realidad te mueres de ansiedad. Me había puesto unos tacones nuevos, perfectos, de un color beige que combinaba con mi falda. Salí de casa con prisa, cerré la puerta, bajé las escaleras y, plaf. El sonido fue inconfundible, me quedé inmóvil por un segundo, procesando el horror. Miré hacia abajo sintiendo cómo la rabia subía desde mis pies, pasando por mis piernas hasta enroscarse en mi garganta. Ahí estaba. Un enorme y humeante regalo del perro de mis vecinos, extendiéndose sobre mi tacón derecho y parte de mi falda. Por un momento, me quedé en shock. Luego el asco se convirtió en furia. Solté un gruñido y me tambaleé de vuelta a mi puerta, caminando con la pierna estirada, como si fuera un flamenco con problemas de equilibrio. Dejé el zapato afuera, entré descalza a mi casa y fui directo al fregadero. Tallé la suela con una furia que rayaba en lo violento, mientras maldecía en voz alta a todos los dioses y demonios del universo. Llegué tarde a la reunión. Llegué con sandalias, con un humor de perros y con un deseo ardiente de venganza. Esa misma tarde, después de pasar 2 horas viendo tutoriales de cómo quitar olor a excremento de zapatos de cuero y qué hacer si odias a tus vecinos, salí al jardín con una bolsa en la mano. No para recoger sus porquerías. No.
Esta vez, era para algo más grande, me tomé mi tiempo observando el campo de batalla. Desde mi ventana, había contado al menos 6 montones estratégicamente esparcidos por la acera. 6. Como si el perro estuviera marcando un maldito mapa de guerra, respiré hondo. Me puse guantes de látex. Y recogí cada uno de esos montones con un cuidado quirúrgico, asegurándome de que quedaran bien envueltos en la bolsa, pero la recolección era solo la primera parte, la segunda parte requería un poco más de creatividad. Me fui a la papelería más cercana y compré una tarjeta. No cualquiera. Elegí una con colores brillantes, letras doradas y una enorme sonrisa en la portada. Una de esas que normalmente enviarías para celebrar un ascenso o un cumpleaños especial. En el interior con mi letra más elegante escribí: queridos vecinos, pensé en ustedes. Feliz día de la limpieza. Con cariño, alguien que si cuida la calle, la dejé secar, sonriendo para mis adentros. Me imaginé sus caras cuando la leyeran, cuando abrieran el buzón y encontraran su propio descuido convertido en mensaje. Esa noche esperé a que apagaran las luces. Me puse una sudadera con capucha, bajé sigilosamente y, con todo el sigilo de una agente encubierta, dejé la bolsa dentro de su buzón. Me regresé a mi casa, me quité los guantes, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. Mañana sería un gran día, me desperté temprano. Más temprano de lo normal, en realidad. No porque tuviera algo importante que hacer, sino porque la expectativa me tenía completamente alerta. Me preparé un café y me senté junto a la ventana, con la taza humeante entre las manos, esperando. Desde mi posición, tenía la vista perfecta del buzón de mis vecinos. Lo había dejado bien cerrado, asegurándome de que la bolsa quedara atrapada dentro. Ahora solo era cuestión de tiempo. A las 7:42 de la mañana, la puerta de mis vecinos se abrió. Sandra salió primero, envuelta en una bata de dormir ridículamente esponjosa y con una taza en la mano. Se veía somnolienta, probablemente sin haber tomado aún su primer sorbo de café. Justo detrás de ella apareció Daniel, todavía en pijama, bostezando como si el mundo entero le diera igual, y luego llegó el momento. Daniel se acercó al buzón, abrió la tapa con una mano distraída y metió la otra sin mirar. El grito que soltó fue absolutamente hermoso. Saltó hacia atrás como si hubiera metido la mano en un nido de víboras. La bolsa cayó al suelo con un sonido sordo y repugnante. Sandra, que aún no entendía qué pasaba, se acercó y miró dentro del buzón. Su cara pasó del desconcierto al asco absoluto en cuestión de segundos. ¿Qué carajos es esto?, exclamó Daniel. Sacudiendo la mano como si intentara desinfectarse por arte de magia, Sandra se agachó, vio la tarjeta que había caído junto con la bolsa y la recogió con 2 dedos. Desplegó el papel y leyó en voz alta: queridos vecinos, pensé en ustedes. Feliz día de la limpieza. Con cariño, alguien que si cuida la calle. Hubo un momento de silencio absoluto. Yo me mordí el labio para no soltar una carcajada. ¿Pero qué clase de enfermo hace esto?, gritó Daniel, ahora inspeccionando su mano como si estuviera contaminada con uranio. ¿Quién fue?, preguntó Sandra, mirando a ambos lados de la calle con ojos entrecerrados, como si esperara ver a un sospechoso huyendo con un saco de excremento al hombro. Me encogí en mi silla y bebí otro sorbo de café, disfrutando del espectáculo. Daniel maldijo entre dientes, fue hasta la casa y regresó con una bolsa de basura y guantes. Se agachó con cara de absoluto asco y recogió la bolsa del suelo, asegurándose de que sus dedos no tocaran nada más de lo necesario. Sandra seguía mirando la tarjeta, como si tratara de descifrar un código secreto. Esto es personal, dijo finalmente. ¿Alguien nos está atacando? ¿Ataque? Me reí por lo bajo. Si esto les parecía un ataque, era porque nunca habían pisado su propio desastre camino a una reunión importante. Daniel cerró el buzón con un golpe y arrojó la bolsa en el contenedor de basura con tanta fuerza que pareció estar exorcizando un demonio. Luego ambos entraron a la casa, todavía murmurando teorías sobre quién podría haber sido. Me sentí satisfecha. No solo por la ejecución impecable de mi plan, sino porque por primera vez en meses, ellos habían tenido que tocar la porquería que dejaban regada por la calle. Terminé mi café con calma y me levanté para empezar mi día. Ya había ganado la mañana. El día transcurrió con una satisfacción que pocas veces había sentido. Iba por la calle con una sonrisa en los labios, disfrutando del aire fresco, sintiéndome como una justiciera anónima.
Pero la tranquilidad no me duró mucho. Al final de la tarde, cuando regresé de hacer unas compras, noté algo extraño en el vecindario. Mis vecinos estaban en su jardín, y lo más curioso era que Sandra tenía los brazos cruzados, mientras Daniel hablaba con otro vecino, gesticulando exageradamente. Reduje el paso y afiné el oído. ¿Tuviste algo raro anoche?, preguntó Daniel con tono conspirativo. No, la verdad no, respondió el otro vecino, un tipo de mediana edad que siempre salía a regar las plantas. ¿Qué pasó?, Sandra bufó, indignada. Alguien nos dejó basura en el buzón. Me costó contener la sonrisa. ¿Basura?, preguntó el vecino, levantando una ceja. Daniel miró alrededor, como si estuviera compartiendo información confidencial. Caca de perro. El vecino soltó una carcajada involuntaria y luego intentó disimular, aclarando la garganta. Vaya. Eso sí es raro, no es gracioso, espetó Sandra. Es obvio que alguien nos tiene en la mira, pero ¿por qué harían algo así?, preguntó el vecino, aunque su tono sonaba más divertido que preocupado. Sandra frunció el ceño y respondió con la misma indignación con la que una persona se queja de un mal servicio en un restaurante. Porque hay gente enferma en este mundo. Decidí que era el momento perfecto para hacer mi entrada. Hola, vecinos, dije con la voz más amable posible mientras pasaba frente a ellos con mis bolsas. Sandra y Daniel se giraron de inmediato, analizándome con ojos entrecerrados. Hola, respondió Sandra alargando la palabra. Daniel cruzó los brazos y me miró con sospecha. ¿No has visto nada extraño por aquí?, fingí una expresión de curiosidad. ¿Extraño? No. ¿Por qué? Sandra se cruzó de brazos. Alguien nos dejó un regalo muy desagradable en el buzón. Puse cara de sorpresa. ¿En serio? ¡Qué horror! ¿Quién haría algo así? Daniel me estudió por unos segundos. Pero al final suspiró con fastidio. Eso nos gustaría saber. Bueno, espero que encuentren al culpable. ¡Qué gente tan irrespetuosa!, dije con tono comprensivo antes de seguir mi camino. Mientras entraba a mi casa, sentí sus miradas en mi espalda. Sonreí para mis adentros, pero cuando cerré la puerta detrás de mí, la sensación de victoria empezó a mezclarse con algo más, una ligera inquietud. Me acerqué a la ventana y los vi seguir murmurando, todavía molestos. Estaban sospechando de todos, y aunque no tenían pruebas, sabía que la posibilidad de que me consideraran una candidata estaba en el aire. Tal vez había sido demasiado obvio, o tal vez esto se estaba poniendo más divertido de lo que esperaba. A la mañana siguiente, la primera señal de que mis vecinos estaban tomando represalias fue sutil, pero inconfundible. Salí a regar mis plantas y noté algo en mi puerta. Un sobre. No tenía remitente, pero en el frente, escrito con letras torcidas y apresuradas, decía: «Sabemos que fuiste tú». No pude evitar sonreír. Así que habían mordido el anzuelo. Tomé el sobre con calma y lo abrí ahí mismo, disfrutando cada segundo. Dentro solo había una hoja doblada a la mitad con un mensaje aún más directo: «No es gracioso. Deja de meterte con nosotros». Lo leí 2 veces, saboreando la victoria. Esto no era miedo ni siquiera indignación, sino la confirmación de que mi pequeña venganza había surtido efecto. No obstante, no podía dejarlo pasar sin responder a la altura. Respiré hondo y con la expresión más inocente del mundo, caminé hasta su casa y llamé a la puerta. Tardaron un momento en abrir, pero cuando lo hicieron, me encontré con Sandra y Daniel parados en el umbral, mirándome con recelo. «Buenos días», dije con mi mejor sonrisa. «Encontré esto en mi puerta». Levanté el sobre. ¿Saben algo al respecto?». Sandra cruzó los brazos y Daniel me miró fijamente. «No tenemos idea», dijo él con voz tensa. «Ah, qué raro», dije con fingida preocupación. «¿Por qué parece una amenaza?». Sandra apretó los labios. «Bueno, si alguien te dejó eso, seguro es porque tienes algo que ver con lo que nos hicieron». Fingí indignación. «¿Yo? Por favor. No soy de ese tipo de personas». Daniel bufó. «Ajá. Claro, miren, lamento mucho lo que les haya pasado», mentí con descaro, «pero yo no tengo nada que ver. Ahora, si necesitan ayuda para encontrar al culpable, podemos revisar las cámaras de seguridad del edificio de enfrente. Seguro captaron a alguien, era un farol». No había cámaras en la calle, pero por la manera en que ambos se tensaron, supe que la idea los inquietaba. Sandra fue la primera en recomponerse. «No es necesario, ¿seguro?». Insistí, disfrutando de cómo evitaban mirarme a los ojos. Daniel cerró los puños y dio un paso adelante, claramente molesto. «Solo deja de meterte en lo que no te importa». Me encogí de hombros. «Por supuesto.
Aunque bueno. Es curioso que digas eso. ¿Por qué? ¿Sabes que sí me importa? Que mi calle esté limpia. Pero parece que no todos compartimos ese sentimiento. Sandra abrió la boca para responder, pero Daniel la tomó del brazo y la hizo retroceder un paso. Que tengas un buen día, dijo entre dientes antes de cerrar la puerta en mi cara. Me quedé ahí un segundo, saboreando la satisfacción. No solo habían caído en mi trampa, sino que ahora sabían que no podían hacer nada sin incriminarse a sí mismos. Volví a mi casa sintiéndome triunfante. Pero aún no había terminado. Ellos habían declarado la guerra con su nota anónima. Ahora era mi turno de subir la apuesta. Sabía que mis vecinos estaban al límite. La nota en mi puerta había sido su primer intento de intimidarme, pero lo único que habían logrado era darme más razones para seguir adelante. No podía dejar la guerra a medias. Tenía que cerrar con broche de oro, así que planeé mi siguiente jugada con precisión quirúrgica. Primero, esperé. Sabía que Sandra y Daniel sacaban la basura los miércoles por la noche. Justo antes de que pasara el camión recolector. Siempre dejaban sus bolsas fuera de la casa sin preocuparse demasiado. Esa despreocupación me venía de maravilla. Cuando llegó la noche del miércoles, me aseguré de que la calle estuviera vacía antes de salir con guantes y una bolsa extra. Me acerqué sigilosamente a su basura, la abrí con cuidado y saqué un par de envoltorios, algunos papeles y, lo más importante, uno de sus recibos de supermercado con su nombre bien visible. No necesitaba mucho más. Solo la prueba de que esa basura era suya. Luego, con una sonrisa en los labios, llevé la bolsa a la casa del presidente de la asociación vecinal. Don Jaime era un hombre mayor, obsesionado con el orden y la limpieza del barrio. Si había algo que detestaba más que el ruido de los niños jugando, era la basura fuera de lugar. Cuando llamé a su puerta, me recibió con su típica expresión de desconfianza. ¿Qué pasa?, preguntó con su voz grave. Le mostré la bolsa con un gesto serio. Encontré esto en el parque. Alguien la dejó ahí, y revisándola, vi que tenía algunos documentos con nombre. Le pasé el recibo de supermercado de mis vecinos. Don Jaime lo leyó y su rostro se endureció. Sandra y Daniel. Asentí con una expresión de falsa preocupación. Sí. Sé que usted es muy estricto con las reglas del vecindario, y como hemos tenido problemas con la limpieza últimamente, pensé que debía saberlo. El viejo gruñó, claramente molesto. Esto no se va a quedar así. Sonreí por dentro. Al día siguiente, justo antes del mediodía, el escándalo estalló. Salí al jardín con mi café en la mano justo a tiempo para ver cómo don Jaime se paraba frente a la casa de Sandra y Daniel, golpeando la puerta con fuerza. Cuando Daniel abrió, la furia de don Jaime lo golpeó de lleno. ¿Tienes idea del reglamento del vecindario?, tronó su voz. Sandra apareció detrás de él, luciendo desconcertada. ¿Qué pasa? Don Jaime agitó la bolsa de basura frente a ellos. ¿Esto? ¿Creen que el parque es su basurero privado? No solo es una falta de respeto, sino que va en contra de las reglas de la comunidad. Sandra y Daniel se miraron sin entender. Nosotros no hicimos eso, protestó Daniel. ¿De dónde sacó eso? Don Jaime sacó el recibo de supermercado y se los mostró como si fuera una orden de arresto. Aquí está su nombre. Van a decirme que no es suyo. Sandra palideció. Pero no sabemos cómo llegó ahí. No me interesa, bramó don Jaime. Van a recibir una multa por esto y más les vale que empiecen a respetar las normas. Yo por supuesto fingí estar sorprendida mientras escuchaba desde mi jardín. Daniel apretó los puños, claramente furioso, y por un momento sentí su mirada clavada en mí. Sabía que sospechaban. Sabían que de alguna forma yo tenía algo que ver, pero no tenían pruebas. Había llegado al punto de no retorno. Los vecinos no solo sabían que yo había estado involucrada, sino que también estaban tan desbordados por la rabia que se volvían impredecibles. Había algo en el aire, una tensión constante que solo podía cortar con una última jugada. Necesitaba terminar esto de una vez por todas. Ese miércoles, como siempre, vi a Sandra y Daniel preparando su basura para el recolector. Vi cómo con aire de derrota, la dejaban fuera, claramente conscientes de que toda la comunidad estaba al tanto de su desastre. Pero en lugar de pensar que esta sería la última vez que lo hacían, me di cuenta de que estaba a punto de darles una lección que nunca olvidarían. Esperé pacientemente hasta la noche. Como ya había aprendido, la clave era la paciencia. A las 10:30 de la noche, cuando todos en el vecindario dormían, salí al jardín y me dirigí hacia su casa.
Tomé la bolsa de basura con los guantes puestos y me aseguré de que no se me escapara nada, pero esta vez, lo que tenía preparado era algo mucho más grande. Con la bolsa en mis manos, caminé hacia la casa de don Jaime. El hombre que había sido tan servicial al hacerles pasar un mal rato. Sabía que si alguien disfrutaría el espectáculo tanto como yo, sería él. Tocó la puerta, y cuando me abrió me miró sorprendido. ¿Qué es esto? Me preguntó un poco desconcertado. Sonreí de oreja a oreja. Esto, don Jaime, es la solución final. Le pasé la bolsa con calma. Pensé que después de lo que ocurrió la última vez, tal vez quisiera tener algo de su parte en el asunto. Don Jaime miró la bolsa con una mezcla de confusión y curiosidad. La abrió lentamente y vio el contenido. Dentro había fotos de Sandra y Daniel, algunas tomadas sin que se dieran cuenta, otras tomadas de sus redes sociales. También encontré una copia de un contrato de arrendamiento de su departamento, firmado con fechas que no coincidían con los pagos de su alquiler. Todo en perfecto orden, esto es impresionante. La sorpresa en su voz fue palpable. ¿Cómo lo conseguiste? No me molesté en responder, solo levanté una ceja. Don Jaime comenzó a leer, y su expresión de incredulidad se transformó en una mueca de satisfacción. Esto es oro puro. Lo que tienen aquí es suficiente para hundirlos, ¿no? Dijo mirando las pruebas con entusiasmo. Asentí, así es. Pero mi intención no es hundirlos, sino simplemente recordarles que todos somos responsables de lo que dejamos atrás. Este es el último recordatorio. Después de esto, que ellos tomen sus propias decisiones. Don Jaime sonrió ampliamente y su mirada se iluminó con una mezcla de malicia y justicia. Voy a llevar esto a la junta vecinal mañana mismo. Esto acabará con ellos, te lo prometo. Me giré y comencé a caminar de regreso a mi casa. El último movimiento estaba hecho, y aunque sabía que la guerra no había terminado para siempre, había sellado la última jugada de forma magistral. Al día siguiente, el escándalo fue épico. La junta vecinal convocó a una reunión urgente. Y al final del día, no solo Sandra y Daniel recibieron la multa más grande que la comunidad había visto en años, sino que además, se les prohibió hacer cualquier tipo de evento en su casa por los próximos 6 meses. El escarmiento había sido público. Y mi plan había salido a la perfección. Esa noche me senté en mi jardín, mirando las estrellas. No hubo celebraciones ni aplausos. Pero al menos, sabía que la paz había llegado, aunque fuera de la manera más deliciosa y cruel posible, y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la historia. No olviden darle like si les ha gustado y suscribirse para no perderse los próximos relatos.